¿qué es en realidad la gentrificación? ¿Todo en ella es malo? El ejemplo de Barcelona, del que tanto ha hablado el gobierno de México, ¿es realmente el ejemplo a seguir? Gracias, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan esta noche. Saludo con mucho gusto a Fausto Pretelín. Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Arturo Dam, bienvenido. Gracias, buenas Y bueno, noches. por primera vez en este foro, Marco Rascón, Gracias. a quien conocimos como Superbarrio allá en los finales de los 80s. Sí, Bienvenido. gracias. Quiero empezar contigo. ¿Cómo has visto perdóname, Juanpa, No, aquí sí. Juan Pablo de Leo, ¿cómo has visto tú esta protesta? ¿Cómo la viste? ¿Cómo lo observaste desde los ojos? Yo creo que la autopsia del 4 de julio de este año, aquí en la Roma Condesa, tiene un antes y un después. Y sobre todo, bueno, muchas de las explicaciones pueden estar en el antes, porque no es de que esta cuestión de la gentrificación haya empezado ahorita. No, creo que no. Y no es un asunto nada más de la Roma Condesa, sino hay que verlo de manera general lo que ha sucedido en el Valle de México. Vimos ahorita parte de la entrevista que le hiciste al secretario Cravioto, y él habló del no crecimiento en la periferia, ¿no? Creo que el costo de crecer en la periferia a veces es más alto que la redensificación. Y cuando él habla de vivienda popular en el área central y sobre todo en la Roma Condesa, el gran problema, o como diría el clásico, es la economía, tontos, ¿no? O sea, es un problema de los factores que hicieron que aumentara el costo del valor del suelo. En 1985 se construyeron, nada más por la obra del ciudadano anónimo que fue representado por Superbarrio, pero que fueron miles de gentes, se evitó la gentrificación y se construyeron más de 120,000 viviendas populares en el área central y se impidió la expulsión. Pero fue por una razón, fue por la expropiación de suelo, porque eso fue lo que dio la posibilidad de que la inversión del Banco Mundial, de todos los fondos que se utilizaron para la reconstrucción, fuera directamente a la construcción y no a pagar una cantidad de dinero en un valor en una especulación inmobiliaria, en una burbuja. En otro México, en otra economía, en otras condiciones. Hoy es distinto. Hoy es distinto, pero entonces distinto. empezó con el bando 2 del señor Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno, que creó una burbuja inmobiliaria, una burbuja de aumento del costo del suelo urbano, precisamente cuando dijo, por un decreto únicamente se vale construir y redensificar hacia adentro. ¿Qué tienes como resultado para la inversión? Pues es redensificar, porque necesitas más niveles, precisamente para poder pagar el costo del suelo y mantener un cierto nivel. Yo no sé cómo puede hacer el gobierno, los 9,000 millones de pesos, pues son para pagar suelo nada más. Sí, claro. Si quiere construir en la Roma Condesa. Fausto Pretelín, tú conoces perfectamente bien el caso catalán. Así es. Y eso es lo que dice el gobierno de México, que hay que tomar ejemplos como el de Barcelona. No me parece absurdo que diga que haya una analogía entre Barcelona y Ciudad de México. Primero, hay que romper esa burbuja de ficción que es de metal, aluminio, que es la inseguridad del país. Es un estado semifallido y la Ciudad de México se convierte en un oasis, pero particularmente la Condesa y la Roma, que de alguna manera llena de cafés, restaurantes, extranjeros. No hay que tenerle miedo a los extranjeros. Fue bochornoso lo que vimos atacando, diciendo de los Estados Unidos, por favor. Eso es de alguna manera indignante y sobre todo ver que la policía acompañó a estos personas. Yo soy nativo de la Condesa, la conozco desde hace 57 años. También. El caso de Barcelona, 1992, la parte industrial del sur, que está junto al mar, fue totalmente echada para abajo, eran las zonas de las viejas fábricas. ¿Para qué? Para que de alguna manera se pusieran dos torres mellizas, que es la Torre Manfred y el Hotel Arts, y todo el puerto olímpico, que incluye la Barceloneta, llena de restaurantes, de bares, de cosas lúdicas, de espacios lúdicos, para darle más fuerza a lo que fue la Olimpiada 92. La parte
digamos que el Eixample, como le llaman, que abarca las Ramblas, el barrio, el viejo barrio chino, que es el Raval, fue totalmente cambiado radicalmente con un panorama distinto. Se acabó la prostitución en esa zona, hay restaurantes, librerías. ¿Y qué pasó? Ada Colau, ¿no?, que fue de alguna manera la alcaldesa, 8 años destruyó el Raval. Verdaderamente hoy es una zona totalmente regresiva. Se está intentando recuperar, ¿no? Sí, pero después del 92 que la recuperaron, el Raval ha quedado totalmente rebasado. Y es lo que quiere hacer también la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que contrató a Ada Colau para ser su asesora. Yo no veo cuál es la relación. Ada Colau jugó un papel importante después de la crisis del 2008-2009 con los desahuciados. Así es decir, con aquellas personas que ya no podían pagar las hipotecas, eran totalmente desalojadas. Ahí vino una crisis social muy importante. Yo no la veo en México, el tema de los desahuciados. Sinceramente no lo veo. Y qué bueno que no ocurra eso. Entonces, yo veo dos mapas totalmente distintos, es decir, un Estado semifallido como es México Estado. El Estado en los últimos 25 años ha pedido control de territorio, y el oasis de la Condesa y la Roma con estadounidenses. Bienvenidos. Hay que ser totalmente geocéntricos, no etnocéntricos, prehistóricos. Esta gente que de alguna manera lanzaba frases en contra de Estados Unidos. Sí, es Estados Unidos el que nos da el comercio, el 82% del comercio. ¿Por qué estamos haciendo eso y por qué el gobierno permitió esa violencia? Y cuando se quiere evitar también ese tipo de discursos en Estados Unidos con respecto a lo que está sucediendo con los mexicanos y con Donald Trump y con los migrantes, y de pronto que así sea. Arturo, te quiero preguntar respecto a lo que decía Marco un poco, el tema de la especulación y la burbuja inmobiliaria, y lo que es la oferta y la demanda. En realidad, ¿qué es lo que estamos viendo en ese sentido? Mira, déjame para empezar a responderte, Juan Pablo, irme al diccionario, en donde vemos que gentrificación, dice, es el proceso de renovación de una zona urbana, generalmente popular o deteriorada, que implica el desplazamiento de su población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo. Y eso es lo que se le critica a la gentrificación. Se tiene que desplazar población que ya no puede pagar los altos precios, que es sustituida por una población con mayor poder adquisitivo. Pero a ver, ¿cuál es una manera de lograr que los precios no suban? ¿Sí? Una, contrayendo la demanda, o la otra, incrementando la oferta. ¿Qué pasa cuando una zona de la ciudad mejora por las razones que tú quieras y manden? Mejora, se vuelve más atractiva, hay una mayor demanda de parte de la gente para vivir ahí, y una de las consecuencias es que las rentas empiezan a subir. ¿Qué es lo primero que se le ocurre a la mayoría de la gente? Que el gobierno controle las rentas, lo cual sería un gravísimo error. ¿Cuál es la solución a mediano o largo plazo? Incrementar la oferta de vivienda en esa zona. Ahora, aquí la pregunta es qué tan fácil resulta en la Ciudad de México construir, de entrada obtener los permisos, y sobre todo cuántos pisos se pueden construir, porque aquí lo que necesitamos es una mayor densidad. Si tú puedes construir nada más edificios de 3 pisos y no de 4, cuando a lo mejor hay una ley que ya te topa la cantidad de pisos. Antes no la había, en tus tiempos no la había, pero hoy ya te la topa, ¿no? Entonces ese es un problema. Y ahora, déjame ver el tema de la justicia. A ver, vamos a suponer que tú eres una familia que lleva habitando rentado un departamento por 5 años y que cada año se renueva el contrato con tu casero. Y que de pronto hay una persona que le dice al casero, bueno, a ver, ahí esta familia te está pagando 10,000 pesos de renta, yo estoy dispuesto a pagarte 12 porque la zona cambió, está muy bonita, los restaurantes, los cafés, los parques, etcétera, etcétera. Y entonces llega el casero y le dice, bueno, a ver, te voy a aumentar la renta, vamos a renegociar el contrato de arrendamiento, suponiendo que sea cada año, y te voy a aumentar la renta. ¿Qué pasa si esta familia no puede pagar una renta mayor? Sí, porque no puede o porque de plano no quiere. La pregunta es, ¿el casero tiene el derecho de, renegociando el contrato, ¿sí, aumentar la renta? Pues yo creo que sí, es parte del derecho de propiedad. Ahora, aquí hay mucha gente que cree que los inquilinos que llevan 10 años rentando ese departamento tienen el derecho de que se le respete la renta, y ese no es un derecho, Juan Pablo, ese es un interés. O sea, yo tengo el interés de que no me aumenten la renta, es más, ojalá y me prestaran el departamento sin tener que pagar renta. Y aquí hay una enorme confusión con el tema de la justicia y los derechos, ¿no? Yo, por haber habitado este departamento rentado 10 años, tengo derecho a que no me aumenten la renta, tengo derecho a quedarme aquí eternamente. No es cierto. Claro. Tengo el interés, y eso es algo que hemos perdido de vista, el derecho del propietario de esos inmuebles. Es tu propiedad privada, tú decides lo que haces con ella o no, siempre y cuando no estés infringiendo la ley, pues al final... Así bueno,
es tan absurdo lo que esto, hay que matar un gringo, que es, bueno, no, estaba lleno. Y el parque, empezaron y vandalizaron totalmente el parque, o sea, el foro, antes de salir la marcha. Creo que los vecinos convocaron a una protesta pacífica y siempre aparecen, incluso en las marchas feministas, aparecen estos grupos a reventar. Se llama en la contrainsurgencia subirle calor al horno, es decir, hay que ridiculizar la demanda y entonces ahora defenderse en contra de la gentrificación es estar en el campo supuestamente de los vándalos. Oye, en Los Ángeles, en Nueva York, en Chicago, se habla español fluido en los negocios, en los centros comerciales, etcétera, etcétera. O sea, la relación, bueno, se habla chino y coreano en Tepito y en la zona rosa, hoy fluido, sí, claro, más o menos. O sea, bueno, esta idea de la parte cosmopolita de la ciudad, es impresionante. Ya hubo antes una cuestión de gentrificación de lo que definía Arturo, que fue Tlatelolco. Sí. Por ejemplo, Tlatelolco es un ejemplo de gentrificación. Sí. Todo lo que eran los patios del ferrocarril, o sea, y que eran los barrios, ahí está filmados Los Olvidados de Buñuel, sí, etcétera. Bueno, entonces de repente surge el símbolo de la modernidad habitacional, que fue Tlatelolco, el Tratado de Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas, relaciones exteriores, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no invertir ahí? Que al final lo han dejado morir, porque después del terremoto hay hoy unos edificios que están en el absoluto abandono y es un nido de vándalos. Voy a soltarme una que es, yo la vi en Vancouver, me pareció muy interesante, frente a una burbuja inflacionaria que provocaron pues la construcción de grandes edificios, pero estaban vacíos precisamente por los precios. Y el estado de Victoria, y particularmente en Vancouver, aplicó que era una cuestión meramente económica, que era un cobro adicional al predial por metro cuadrado vacío. O vendes o rentas. Entonces, la oferta se explotó la oferta y para abajo los precios. Claro. ¿Cuántos metros cuadrados? 70,000 metros cuadrados se perdieron, que están ahorita vacíos por el COVID-19 aquí en la Ciudad de México. Imagínate. Fausto. Mira, yo lo relaciono mucho con la política exterior que tenemos en este momento en México. Es decir, hay muchos miembros del gobierno de Morena que de alguna manera tienen una aspiración, no sé, procubana, maoísta, que de alguna forma puede o podría dañar precisamente este tipo de espacios, estos espacios que de alguna manera se fijan a través de la ley de la oferta y la demanda. Qué bueno que hubiera muchos lugares en la Ciudad de México parecidos a la Condesa y la Roma, no desde el punto de vista económico de lo que cobran las rentas, sino los espacios lúdicos, ¿no? De las galerías, de los parques. Yo digo que las externalidades en economía son fundamentales. Si a uno le ponen un parque al lado de nuestra casa, pues bienvenido, pero si le ponen un basurero, pues es una externalidad negativa. En el caso de México, ¿qué incentivos tienen los extranjeros si empiezan a haber este tipo de manifestaciones en contra de ellos, ¿no? Cuando hay muchos estados que están de alguna manera ya totalmente entregados y tomados por el narcotráfico. Claro. España, Barcelona, no existe ese fenómeno. Es decir, ya el gran problema de España fue en el siglo pasado ETA, ¿no? La agrupación terrorista. España vive un momento, sí, como varios países de Europa, con sus problemas y demás, pero no se puede comparar así con calzador el caso de Barcelona y menos en extensión. Digo, ¿cómo vas a comparar lo que mide la Ciudad de Barcelona? 15 veces más grande la Ciudad de México que Barcelona. No, pues sí. Y tiene 10% de la población Barcelona respecto a la Ciudad de México. Arturo. Así es, pues mira, aquí yo creo que el problema es ¿qué se debe de hacer en la Ciudad de México para aumentar la oferta de vivienda y no nada más en las periferias? Otro punto muy importante, la conectividad de la periferia con el centro. Exacto. Ese es un verdadero, yo nada más pienso que te tengas que levantar a las 4:30 de la mañana para estar haciendo cola a las 5, hagas 2 horas a tu trabajo y luego en la tarde lo mismo, ya perdiste 5 horas de tu día a transportarte. Y es un problema que no hemos logrado resolver, el de la conectividad, porque a ver, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, el Metrobús, Dios mío, también ya es totalmente insuficiente.
insuficiente, ¿no? ¿Cómo lograr esa conectividad de la periferia con las partes centrales? Porque, a ver, si tú puedes llegar de la periferia a tu trabajo en el centro de la Ciudad de México en media hora, pues es un tiempo, creo yo, razonable, Claro. con las ventajas que podría tener vivir en la periferia. Ojo, si en la periferia tienes también todos los servicios propios Calidad de vida, claro. calidad de vida. Claro. Bueno, el Ese es cablebús tema. es un proyecto exitoso, ¿no? ¿No Sí, crees? digo, Yo como creo que método de es un- transporte sí lo es, pero también me parece insuficiente en ese sentido, sobre todo cuando estamos hablando de la población flotante en la Ciudad de México, que es una población muy, muy importante. Sí. 500,000, somos 550,000 habitantes en la Cuauhtémoc. La población flotante diaria son 6 millones. Sí. O sea que bien. Hay una crisis que se generó y si algo tiene que ver con el aumento de la gentrificación y la crisis que estamos viviendo en el área central, es la suspensión y la cancelación de Texcoco. Es decir, nada más, todos en la Condesa, incluso yo creo que el 90%, cocineros, meseros, etcétera, son del Estado de México. Sí. Y se tienen que parar a las 4:30 de la mañana para poder estar a las 7, 8 de la mañana o hasta las 12 del día en el segundo turno. El metro entró en crisis, precisamente porque aparte del descuido, pues es una obra que daba atención a hace 30 años, digo, era eficiente hace 30 años. Ahorita Está se rebasado. volvió. Esto, por ejemplo, ahorita lo que señalaba Fausto, que te pongan una estación del metro cerca es una crisis. O sea, nadie quiere una estación del metro cerca porque prácticamente, o sea, incluso los propios vecinos, Sí. ¿no? Porque el asunto te lo llenan de comercio informal, etcétera, etcétera, y se deteriora inmediatamente el asunto. Así Y es. entonces está muy conectado esta parte, lo de la periferia. Si se hubiera sostenido el aeropuerto de Texcoco, Iztapalapa, Ecatepec, Chimalhuacán, Texcoco, etcétera, estarían a 5 minutos de su centro de trabajo, porque ahí Hubiera habido un se iba a repunte. detonar. Y la única posibilidad que tiene la ciudad es poder crecer hacia el oriente, no se puede al poniente, y hay una crisis adicional de esto, que es ya la invasión de todo el suelo de conservación en Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan, etcétera, y que tiene que ver con él. Por eso hay que verlo más o menos en conjunto. Claro. Y la otra, nada más yo quiero que es el INVEA con los restaurantes, nos tienen declarada la guerra. Una supervisión del uso de suelo, etcétera, llegan con granaderos tumbando, etcétera, etcétera, y entonces ahora, o sea, hubo una determinación de la alcaldía Cuauhtémoc de encajonarlos y poner una valla con la idea de que no se fueran haciendo los destrozos. El gobierno central ordenó que se retiraran. O sea, la seguridad ordenó que se retiraran. Esto en el chat de nosotros los restauranteros, Sí. Roma Condesa, pues estábamos viendo en tiempo real y los clientes y todo el mundo a correr, o sea. A Pablo Vázquez, que es un profesional, le amarran las manos. Clara Brugada. Ese es un punto. Pablo Vázquez es un profesional en la materia. Es el jefe de la policía en la Ciudad de México, Sí. pero su jefa le amarra las manos. Pues ahí está. Ya se nos terminó el tiempo. Les agradezco mucho. Yo creo que vamos a tener que repetir esta mesa porque nos quedan muchos puntos Sí, sí, volando, pero les agradezco muchísimo a los Gracias, tres Mónica. por habernos acompañado esta Gracias. noche. Gracias, Gracias, Mónica. Juanpa.